Las muertes violentas en República Dominicana han venido disminuyendo con los años. La cifra más alta de las últimas décadas se alcanzó en el año 2005, con una tasa de 26.40 homicidios por cada 100.000 habitantes y se mantuvo por encima de 20 hasta el año 2012, cuando empezó a bajar paulatinamente hasta llegar a 11.72 el año pasado. Estos datos indican que los homicidios se han ido reduciendo y que se encuentran por debajo del promedio de la región. Pero ¿por qué si las tasas de homicidio han disminuido, el pueblo dominicano percibe una mayor inseguridad y violencia? Si bien la tasa de homicidios ha bajado, la de victimización ha aumentado, pasando de 21% en 2005 a 31% en 2019. Pero, ¿qué dicen las cifras sobre el ámbito del cual provienen la mayoría de los hechos violentos en el país? ¿Son producto de la delincuencia o son producto de la convivencia? ¿Qué papel juegan las armas de fuego en las muertes y hechos violentos del país? ¿Y qué estamos haciendo para limitar el acceso a las mismas? ¿Cuál ha sido el resultado palpable de los tantos planes anunciados para promover el desarme de la población? Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, abordamos desde el punto de vista estadístico y sociológico la violencia estructural en la República Dominicana. Nuestros invitados en la mesa en el día de hoy son Katy Gómez, que por primera vez viene a nuestra mesa. Ella es médico psiquiatra, experta en adicciones, terapeuta cognitiva conductual y experta en peritaje criminal y forense. Es la única en el país en esa última especialidad. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Juan Miguel Pérez, sociólogo a mi izquierda. Me dio tanto trabajo convencerlo, pero lo logramos. Egresado del Instituto de Estudios Políticos en París, siempre ha colaborado con esta mesa. Un hombre muy ocupado y muy necesario para este tema en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Fabián Melo, también ex fiscal, abogado con un doctorado en argumentación jurídica, un habitué ya de esta noche, María Cela. Gracias, Fabián, por estar con nosotros. Y Carolina Ramírez, por segunda vez, especialista en seguridad nacional, consultora internacional en políticas públicas de seguridad, abogado con especialidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¡Qué mujerones! La mujer seguridad. Sí, señor, la mujer seguridad. Hacemos una pausa y cuando regresemos ahí tenemos el hashtag Hola Violencia ENM. ¿Cree usted que ha aumentado la violencia, los homicidios? ¿Es una percepción? Las cifras que nos da el observatorio que ahí estuvimos mencionando y que vamos a desglosar aquí. Vamos a tratar de conocer todas las inquietudes que usted tenga sobre este tema cuando regresemos después de la pausa a través de nuestro Twitter o Instagram. Puede compartirlas con la mesa. Ya volvemos. Hola Delincuencia ENM. Ese es el hashtag. Diana, en Canadá. Adelante. Gracias María Cela. Y yo creo que para situar esta conversación me gustaría empezar por determinar dónde se dan la mayor cantidad de hechos violentos o cuál es la causa de la mayor cantidad de hechos violentos en la República Dominicana. Si es la delincuencia la causante de la mayor cantidad de muertes, de heridos, de hechos violentos, o si es la convivencia y la interacción entre los dominicanos lo que provoca la mayor cantidad de violencia. A ver quién me responde. Qué bueno que empiezas por ahí, Diana. Qué bueno que empiezas por ahí. Porque da la sensación de que la principal problemática que tenemos en República Dominicana fuera la delincuencia común. Y en efecto, no es así. Los dominicanos nos estamos matando entre nosotros. De hecho, la más reciente declaración del presidente de la República a propósito de los hechos sangrientos que arrebataron la vida de unas 8 personas, el presidente decía, de estas 8 muertes, solo una se debió a un caso de delincuencia común. Los otros, de alguna manera, se debieron a casos de convivencia, de conflictos entre particulares. Por alguna razón pudiesen darse, pero
eran en espacios de convivencia. Entonces, de hecho, los datos estadísticos durante los últimos años establecen que entre el 60 y el 67% de los hechos de sangre en la República Dominicana durante los últimos años se dan en espacios de convivencia. Claro, ahí están los feminicidios, están conflictos entre bandas, por supuesto, casos de drogas. ¿Y envuelven armas? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Qué porcentaje? Porque están las armas blancas. Vamos Claro. a decir el otro tipo de arma. Claro porque que estamos sí. hablando que Armas de antes, fuego. yo recuerdo, sí, que cuando se asaltaba nunca era con un arma de fuego. A medida que han ido pasando los años, cada vez vemos más videos. Así como entra la gente a los ministerios y asesina ministros, o se discuten en cualquier oficina pública y sacan sus armas, que hemos visto todos esos videos. ¿Están las armas en manos de las personas? Claro. Y lamentablemente han aumentado cada vez más los hechos sangrientos con armas de fuego. En el 2021, Abinader anunció el desarme de la población mediante un programa que era como una recompra de armas. Yo te entrego mi arma voluntariamente, porque aquí hay 238,000 armas registradas y 50,000 solamente tienen permiso. ¿Ustedes creen que con ese desarme de la población bajen los niveles de violencia o eso no serviría para nada? A mí me parece que la información con relación a ese dato tal vez no se explicó muy bien, porque ese es el histórico de todo lo que se ha registrado en la República Dominicana. Hay un histórico de más de 250,000 armas registradas y actualmente tienen licencias válidas unas 50,000. Pero ahí hay armas que ya hace rato que no existen. Ok. Hablando de los homicidios violentos, se habla de la salud mental también. Sin embargo, la gente, cada vez que un ministro de Interior y Policía dice que, o un ministro de la Presidencia, que es percepción, eso molesta mucho a la población. Uno se pone a ver los datos del observatorio y en realidad tasa por cada 100,000 habitantes de muertes por homicidios muertes violentas por homicidio en República Dominicana, en el 99 era 14.39, en el 2021 fue 11.72. En el 2019, 13, y así hemos visto que ha ido bajando. En el periodo más alto, desde aquí, del 2004, 25.25, hasta el 2012, donde estaba en 22.84, pero a partir de ahí empezó a bajar 19, 16, 15, 14, 13 y 11. ¿Eso es verdad o no es verdad? Súper importante que hay que tocar. Ahí hay 3 puntos cardinales. Número 1, el que se mencionaba anteriormente, que tiene que ver con las armas de fuego. No podemos reducir la violencia si estamos dando y otorgando licencias sin el protocolo debido para la tenencia y porte de arma, comenzando por esa parte, el cual fue propuesto hace 2 años a través de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría a Interior y Policía y fue rechazado por los que debemos evaluar ese tipo de conductas en las personas. O sea que por ahí comenzamos. Lo segundo, cuando nosotros estamos viendo, independientemente exista una convivencia, no nos podemos olvidar de los rasgos de la personalidad. Porque si yo discuto con cualquiera de ustedes, no tengo por qué matarles, ciertamente. Entonces, hay un entorno y un ambiente que nos está llevando de manera conductual a reaccionar antes que pensar. El reto en este momento es poner a una población a pensar que ni siquiera es capaz de leer un libro al año. Entonces, es importante que nosotros comencemos por ahí. Recientemente terminé las estadísticas de los últimos 2 años haciendo una comparación en salud mental. Si ciertamente los delitos violentos se deben a una enfermedad mental. Sorpresa, no es así. La mayoría presenta en ese estudio de un caso de 48 usuarios evaluados por psiquiatría forense, la mayoría de estos casos, en un 90%, presentan conductas delictivas o conductas desviadas. Entiéndase, son antisociales. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Que está produciendo antisociales, está produciendo sociópatas. Y eso es lo que estamos minando en la República Dominicana. Por lo menos a nivel de salud mental, ese es nuestro concepto. Katy, me llama la atención, perdón. Fabián quería decir algo. Katy, sobre el tema de la evaluación psiquiátrica para poder obtener una licencia de arma de fuego. Ahora mismo, ¿qué es lo que se hace con esa evaluación? ¿Qué es lo que se pregunta? ¿Se hace algo? Tocaste una fibra neurálgica, sobre todo para mí, que fui la que creé el protocolo. Y se me dijo que si yo era de la NASA.
porque efectivamente el protocolo realizado fue a nivel nacional e internacional, o sea, tenía un valor científico. No podemos entregar un arma de fuego con la simple pregunta de cómo usted se siente, cómo reaccionaría ante un conflicto. No, hay muchas condiciones que dan la violencia y eso incluye incluso la parte biológica, cómo funciona esa persona. Entonces, una historia clínica común no va a facilitar que yo te permita tener un arma de fuego. Entonces, puede que se estén moviendo otros intereses más que entregar eso. Ok, que para que no se vayan a confundir los términos, es importante precisar que las estadísticas miden victimización, miden percepción y tasa de homicidios violentos. A veces cuando escuchamos que hay una tasa de victimización, lo confundimos con la tasa de homicidio y no es así. Por ejemplo, Latinobarómetro en el 2021 estableció que la victimización estaba en un 19% en República Dominicana. Y sin embargo, la tasa de homicidio para ese año era de 10 puntos y algo, lo que significa que los niveles de victimización son mucho más elevados. Más altos, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radica en que hay más personas victimizadas, no solamente se toma en cuenta la tasa de homicidio violento. Ahora bien, cuando se mide la percepción, no se está determinando la cantidad de personas que está victimizada, sino la cantidad de personas que percibe un nivel de violencia muy elevado en la sociedad, que son dos cosas diferentes. Pero todos los renglones han ido bajando. Hemos tenido 3 picos a nivel de homicidios violentos. El primero ya usted lo dijo, que fue en el 2005, pero en el 2011 y el 2012 también tuvimos un 26. Sí. O sea que son picos altos. Ahí fue que empezó y a partir de ahí es que viene degradándose. ¿Por qué viene bajando? Viene degradándose no porque nosotros seamos buenos ciudadanos como dominicanos, sino porque esa es una tendencia a nivel general en toda Latinoamérica. Eso es como cíclico. El tema de las cifras de la violencia son cíclicas. Ahora, yo tenía una pregunta para Juan Miguel. Hablando de la crisis post-COVID, que ha supuesto problemas de todo tipo para todos los países, pero específicamente para Latinoamérica y el Caribe, ¿cómo ha afectado la crisis que produjo el COVID en República Dominicana? Porque sí han aumentado los hurtos, los delitos de todo tipo, violentos. ¿Cómo ha afectado eso en la psiquis de la República Dominicana? Bueno, esta es una nación cada vez menos sociedad. Porque se supone que una sociedad está hecha de socios, donde hay un proyecto común, donde hay un acuerdo implícito, explícito de todos los días, que se renueva como si fuese un plebiscito cotidiano. Pero lamentablemente nosotros vemos los niveles de injusticia social que hay en este país, donde privan a una inmensa mayoría de dominicanos a echar su suerte todos los días en condiciones extraordinariamente precarias, con fuego por arriba y fuego por abajo, con condiciones extraordinariamente difíciles de sobrevivencia y con instituciones que están llamadas a cuidarla, que son los primeros que los extorsionan, que los torturan, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una sociedad extraordinariamente violenta, pero no porque genéticamente los dominicanos sean violentos. No somos violentos. No, las políticas públicas y el orden social que ha resultado de esas políticas públicas en 60 y tantos años de pseudodemocracia son precisamente aquellas que han establecido la ley de más fuerte, el cuchillo en la boca y el sálvese quien pueda como los mecanismos de sobrevivencia en este país. Y lamentablemente... La falta de trabajo, la falta de oportunidades. Exactamente. Si tú tomas la biografía de cualquier dominicano que pertenece a los territorios de miseria y de pobreza de este país, encontrarás una calle extraordinariamente hostil, una casa que recibe todas las embestidas del desempleo, de la precariedad de servicios públicos, etcétera, etcétera, de la orfandad social que hay. Y todo eso va a llevar, por supuesto, a inocular, a aportar una violencia que en la interacción se releva, como es lo que estamos viendo ahora. Normalmente en los sectores más marginados de todas las diferentes pueblos y poblaciones, los índices de violencia son más altos. La forma en que se trata a la gente es más violenta. Por supuesto, porque cuando hay hacinamiento, sobre todo. Persona, exactamente. En toda persona, en el inconsciente se van acumulando una serie de sentimientos que se van convirtiendo en resentimiento. Y aquí el problema
no es solamente la privación de esos elementos básicos para erigir una vida digna, es también la desigualdad social que dice, yo no tengo nada y aquel tiene todo. Nosotros estábamos viendo, cuando ustedes entraron en el programa, cómo declaraban una de emergencia, una provincia, una nueva provincia. No solamente. las compras. Exactamente. Los que están arriba, juventud. aquellos que deberían dar ejemplo. Aquí lo único que no se ha declarado de emergencia es la pobreza, es la desigualdad social, ¿no? Y eso está ahí. Y de hecho, en el año 63, la Constitución de la República declaraba la mendicidad, declaraba la miseria como calamidad social. La miseria, que ahí está la diferencia entre pobreza y miseria, entre vivir en un sector de bajos recursos o de escasos recursos y vivir en una urbe, hacinados. Aquí dice, el 63%, un estudio de UNICEF, de los niños y niñas sufren de violencia física por los padres y aumenta un 70% cuando la prole oscila entre 2 y 4 años según UNICEF. Eso, si un niño crece siendo violentado en sus derechos física, mental, verbal, ese niño va a tender luego a tratar a los demás de la misma manera. Es el resultado, violencia, víctimas, victimarios, se convierten en una de las dos cosas. Claro. Pero nunca va a ser una persona funcional hasta que no aprenda otra manera de vivir. Por eso se habla de que se trata de un problema estructural y social. O sea, cuando se habla de desigualdad social, de carencia de educación, los factores culturales, educativos, sociales y económicos influyen, pero no podemos quedarnos en que la violencia y la criminalidad están marcadas por un sector social. ¿Por qué? Porque ya está comprobado en los estudios que hizo Sutherland, por ejemplo, en el inicio de la segunda mitad del siglo XX, que hay una criminalidad de cuello blanco también y muy numerosa también. O sea, no podemos entender que la criminalidad es exclusiva. Es exclusiva de un sector social. La criminalidad de cuello blanco es la que provoca también la delincuencia en los sectores más bajos. Es lo que acabo de decir. Claro. Que aquí le hemos querido echar, vamos a decirlo así, la responsabilidad total del hecho delictivo precisamente a las poblaciones que antes de ser victimarias han sido víctimas. Claro. Víctimas de una clase dirigente, de una clase económica que en los centros laborales le niega los derechos elementales a los trabajadores dominicanos, una clase política que está más preocupada por sus intereses y por complacer a esos que lo llevaron al poder, que suelen resultar de esas clases económicas, que por atender a quienes tienen más necesidad, que es lo que la democracia manda, y sobre todo a esos que lo llevaron al poder. Claro, y esa denegación de derechos se convierte en violencia estructural. Y una sociedad que te dice que tú tienes que tener todo, que el querer, el tener para tú poder ser, se convierte en violencia cultural y entonces se conforma lo que constituye Johan Galtung, el triángulo de la violencia, convirtiéndose entonces en violencia directa. Lo estamos viendo en la música, por ejemplo. Precisamente, claro. Y si no tengo 1 millón, me doy un tiro. Decías, Diana, para cerrar este bloque. Sí, me imagino que tenemos que ir a la pausa, pero hay un punto en el que me gustaría que entremos cuando regresemos, y es el tema de algo que ha cambiado mucho en los últimos años, y es el hecho de que en todas partes hay una cámara y los hechos delictivos quedan grabados. ¿Cómo ha impactado en la sociedad dominicana la difusión mediática de todos estos hechos de violencia? Eso contribuye a la percepción de que haya más violencia. Tú ves un mismo video una y otra vez, 3 y 4 veces al día, de otro, y tú dices, bueno, este país se está acabando. En cierto sentido, el tema de la percepción es el que vamos a tocar. Tiene su punto cuando regresemos de la pausa. A ver, ahora lo que Diana decía, cómo influye en las redes sociales y las cámaras que hoy día graban todo en la percepción de la violencia, de la victimización. Yo quiero hacer una pregunta antes. ¿Cuántas personas aquí han sido víctimas de un asalto, una estafa? O sea, están en la tasa de victimización. ¿Tú, Katy? ¿Fabián? Yo no. ¿Nunca? En mi vehículo, yo en lo personal. Ah, bueno, pero sí, también. Sí, mi vehículo, por supuesto, y todos los de mi residencial. Wow, Juan Miguel. Los retrovisores. Sí, los retrovisores, pero hay que abrir un poquito la definición de lo que es
ser víctima en este país. Claro. Y incluir dentro de ese padecimiento de agresiones lo que uno vive, por ejemplo, desde el sector financiero, en las ARS, en las AFP, ya eso es otra es decir, cosa. con una escuela mala, etcétera, etcétera, etcétera. 100% Yo creo que sería incluir la figura de la violencia de Estado, yo creo que es necesaria para poder comprender de dónde viene la violencia y por qué la inmensa mayoría de casos no son más que reproducciones de algo que anteriormente ya ha padecido esa persona que se convierte en agresor. Pero un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas en el 2018 estableció que 3 de cada 5 personas habían sido víctimas, él o una persona de su entorno inmediato había sido víctima de la delincuencia común. Eso no pasaba hace 20 o 30 años en República Dominicana. No habían verjas, la gente dejaba abierta, 40 años, 50, dejaba abierta. Exacto, dale un chin más para atrás. Sí, ya dije 40, 50. Sí, ya, 40, 50. O sea, 3 de cada 5 personas, él o una persona de su entorno inmediato. Su entorno inmediato en esa encuesta es alguien de tu familia o un compañero de trabajo. Las drogas han contribuido Sí, definitivamente. pero eso ha ido bajando drásticamente, porque en el 19 la victimización era en 35 que estaba, y ahora se desplomó. Bueno, unos pero puntos. es que la pandemia... Claro. No, antes de la pandemia, el 19. Por eso la pandemia tenía que bajar la tasa de victimización. La gente no estaba en las calles en la forma en que la gente está Sí, ahora. pero vamos a ver, y ahí hay una pregunta, María Cela, porque el presidente Abinader recientemente, cuando estuvo hablando del tema de la ola de delincuencia, decía que era un fenómeno no solamente en República Dominicana, sino en muchos otros países post-pandemia, que se había incrementado la delincuencia después de la pandemia, producto de la crisis económica que habían sufrido los países, del desempleo, de la deserción escolar. Y yo quisiera saber qué tanto es así, qué tanto podemos atribuirle a la pospandemia los niveles de delincuencia que tenemos. Bueno, en el litoral, en la región nuestra, no ha sido así. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que es el que más se parece a nosotros estructuralmente, socialmente, Costa Rica ha mantenido una tasa invariable de homicidio. Por ejemplo, tiene 3 años que no ni baja ni sube de 11. Y El Salvador viene desplomándose desde el 2015. Bueno, ahora... El Salvador tiene un caso particular. Pero no es con Nayib, con Bukele. O sea, la tasa de homicidio y de criminalidad vienen desplomándose desde antes de Bukele, porque yo he dicho que eso es cíclico. Todos los países, Venezuela es el que más ha bajado. Venezuela está en un 12, en una tasa de 12%, casi y comparándose con Costa Rica. Y nosotros también hemos bajado lo suficiente para... Pero independientemente de eso, y voy a diferir un poco ahí, nosotros no podemos esperar que porque sea cíclico tenemos que estarlo viviendo, porque de una u otra forma eso afecta a una sociedad y la destruye. Nosotros estamos prácticamente encaminados a convertirnos en un país, en un estado de anomia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tomar conducta. Ya yo, por lo menos a través de salud mental, de cifras, tenemos aquí cifra, tenemos cifra. Yo quiero acciones como salud mental, porque por lo menos la población a nivel psiquiátrica ha crecido en más de un 30% los diagnósticos nuevos en psiquiatría. Entonces, algo está pasando con la sociedad que está enferma. Vamos a volver a tocar el tema de la percepción, que no lo completamos. Fabián, entonces, tú dabas un dato interesante. En ese punto, yo quiero observar algo muy importante sobre la percepción, y tiene que ver con un estudio que hizo el Banco Mundial hace varios años, donde medía el nivel de incidencia en la sociedad de los medios de comunicación y de la conectividad, y establecía que Costa Rica y República Dominicana tenían una conectividad y una inserción en los medios de casi un 90% de la población, igual que Costa Rica. ¿Y qué significa eso? Que Costa Rica y República Dominicana tienen unos niveles de percepción más o menos igualitarios por ese acceso a los medios de comunicación y a la conectividad de aproximadamente Costa Rica tiene ahora mismo un 68% y nosotros teníamos un 63% y bajamos a un 48%. Ok, eso es un 48% de percepción. De percepción. Ahora mismo estamos en un 48%. Ahora. Sí, exactamente. Pero la realidad es...
la realidad Pero y la la percepción. No, la victimización está en un 19% Pero la percepción en un está 48%. Producto de las cámaras Claro, y las redes sociales, la producto combinación. del desarrollo en la comunicación. Y los que medios de comunicación. Sí, pero nuestro propio presidente y nuestras autoridades desde el Ministerio de Interior y Policía han admitido que hay una ola de violencia creciente. Si no, no se hubieran tomado medidas tan extremas como un patrullaje mixto en los barrios de militares y policías. No, yo observo que lo que ha habido es un crecimiento de la percepción de la violencia. Una presión social. No ha habido un producto- aumento de la victimización. Lo que pasa es que eso tiene un componente político y es bueno decirlo. Cuando la percepción aumenta de la violencia, eso le causa estrago Vamos a ver. a la gestión de gobierno. Es verdad Claro, que eso ahora le tenemos causa estrago. cámara, es verdad que ahora vemos todo una y otra vez durante el día, todo el mundo está metido en un teléfono y lo más sensacionalista son todos esos videos que estamos viendo ahora. La gente con armas por las calles, sabemos que hay bandas organizadas, semi-organizadas, que hay pueblos que son más calientes que otros, que hay barrios que son más calientes que otros, pero no nos imaginábamos que en República Dominicana, porque que tú tengas un nivel de 11 o de 12, es un nivel alto, que había tanta gente con armas de fuego. Exacto. Porque una cosa es, esto es el viejo oeste cuando yo veo todos esos videos, Juan Miguel. Entonces, esas personas que definía Katy anteriormente como antisociales son producto del entorno en que han crecido. Todos esos, pero también la droga influye. Es decir, sí es verdad, hay un chico que está en la calle y hay un chico que va a buscar lo suyo, que lo utilizan de mula, que lo ponen a probar droga, que lo empiezan a incluir dentro del microtráfico, el gran negocio del microtráfico en los barrios y del narcotráfico. Que no es lo mismo que en los campos donde hay mucha gente humilde, que no tiene recursos y que está también marginado de muchas cosas. Bueno, el tráfico de droga es la forma en la que muchos tratan de recuperar un poco de eso que la sociedad le niega por las vías que nosotros le exigimos que sean las adecuadas. Es decir, cuando tú tienes que tener unos tenis Jordan, porque son ellos los que te dan un poquito de dignidad, es decir, respetabilidad social de tu entorno, tú tienes que buscar eso por los medios que la vida te da y acuden a ese negocio. Pero ¿quién es que determina que los jóvenes tienen que tener un carro deportivo, que tienen que tener... ¿Cómo andan que las mujeres tienen que tener unas Sí. nalgas grandes, que tienen que ostentar para poder tener mujeres y las mujeres tienen que ser Porque esos voluptuosas son para los poder atraer símbolos, hombres con dinero? Porque vivimos en el lejano oriente, oeste. Y esos son los símbolos de poder con los cuales se representa una cierta importancia social. Si esos jóvenes ven todos los días que nuestros funcionarios, aquellos que deben dar los primeros el ejemplo, andan siempre en Tajoe, ¿qué buscarían ellos a través de la música, a través de la droga, a través del asalto, a través del atraco? Recuperar un poco de eso que la sociedad me exige, esa sociedad cada vez menos sociedad y más jerarquía, más plantación, más sistema de explotación, más sistema de desigualdad, más sistema de privación de derechos elementales, de cómo construir, reitero, dignamente su vida. Eso, cuando tú lo llevas al plano de la calle, cuando tú lo llevas al plano de la casa, cuando tú lo llevas al plano de las redes, genera un estado general de violencia que no tiene que esperar las estadísticas de homicidio para verificar cómo los dominicanos nos han enseñado que por un disfuncionamiento no solamente del sistema de justicia, sino de la idea de justicia, de la idea de equidad en este país, secuestrada por una clase política que, reitero, le ha dado la espalda, 63 años de junio del 59, a ese programa mínimo de liberación nacional que trajeron los expedicionarios en sus mochilas. Esa misma clase política, cuando tú hablas de armas, pero había un dueño de una armería muy cercano a un ministro y finalmente, mira lo que sucedió. Bueno, las armas son justamente uno de esos símbolos de poder, que busca mucha gente en la sociedad. Y precisamente con el tema de las armas está eso que acaba de mencionar Juan Miguel, cómo va un amigo y asesina a un ministro en su propio despacho. Y no podemos desviarnos del dato inicial, y es que el 67% de los hechos violentos ocurren en entornos de convivencia,
de convivencia, en entornos de personas que se pelean en una riña, dentro de los hogares. Entonces ese querer, ese símbolo de poder que es el arma, se convierte en una amenaza para todo el entorno de esa persona. Es un arma de doble filo, valga la redundancia. El que posee armas tiene más posibilidades de morir en un hecho violento o de matar a una persona. Eso lo dicen las estadísticas. Claro que el sí. hecho de que yo tenga un arma no me va a proteger, al contrario, me va a colocar en una situación de mayor vulnerabilidad. Cuando regresemos de la pausa vamos a concluir esta mesa y compartir sus comentarios. Ya regresamos. Bueno, tenemos varios comentarios. Camila, algunos rápidos Ramón para compartir. Pichardo en Twitter dice, cada país tiene su propia realidad y las comparaciones solo son la justificación para que aceptemos lo que no está bien. RD es un país violento en la actualidad y todos estamos en el globo de los delincuentes. Bernardo Veloz también en Twitter dice, las estadísticas no pueden ser creíbles cuando tantas personas violentadas no acuden al organismo a dar cuenta de su desgracia por la poca importancia que prestan a los temas. No se mide eso. Mira, Rafael Nau tiene uno largo que lo voy a leer rapidito. El problema en sí no son las armas no se disparan solas. En Interior y Policía inclusive hace más de un año implementó medidas para las renovaciones y nuevas licencias más estrictas en el sentido de algunas mafias que funcionaban y se han ido eliminando. Las armas ilegales, que son las que se utilizan para los hechos delincuenciales, sí son el gran problema. Esto ligado al estado psicológico de las personas que la manejan. El estado psicológico obviamente viene de un entorno psicosocial desde la niñez, donde se viene desde décadas con la degradación de los valores y falta de educación de calidad, oportunidades de integración. La violencia, dice también, meditando un poco, la violencia también está en los medios de comunicación. Un influencer o youtuber enseña a los jóvenes que se gana popularidad y estatus y mucho esfuerzo y preparación académica. Vamos a, son muchos más comentarios, pero y todos van por la misma línea. Vamos a concluir. ¿Se han tomado medidas en algunos momentos? Camila, tú estabas hablando... Yo decía que se han anunciado muchos programas como Mi País Seguro, Mi Barrio Seguro, que está en Cristo Rey ahora mismo. Tú has estado ahí en ese plan piloto, Carolina. También el desarme de la población que mencionaba anteriormente. Pero vemos resultados de esos programas. ¿Y cuáles serían esas falencias que tienen cada uno de esos programas? O cuál es qué hay que hacer en esta sociedad para ir transformando poco a poco. Se está haciendo una reforma policial, que es muy importante. A ver. Yo creo que el tema no es solo anunciar medidas, es tomar acciones, específicamente con el tema de las armas. Las armas de por sí son un problema, lo sabemos, pero el principal problema en República Dominicana no son las armas legales. Todas son un problema, pero el principal problema, y ya lo ha dicho el ministro de Interior y Policía, son las armas ilegales. En República Dominicana, el que tiene un arma debidamente regularizada generalmente no quiere meterse en problemas. Ni sale con ella. Claro, pero en República Dominicana esta es la hora que no se ha aprobado el reglamento de la ley de armas. Y todos los sectores quieren que se apruebe, pero por alguna razón, por conflictos de intereses, no se aprueba. Hay un decreto que prohíbe la importación de armas desde el 2006 y se están beneficiando algunos sectores que impiden que se derogue ese decreto. Eso hace que hayan ciertas mafias, ¿verdad?, que se benefician de una especie de mercado negro que hace que las armas de fuego en República Dominicana cuesten 4, 5 y 6 veces más que lo que cuesta un arma de verdad, lo que hace precisamente el problema que tenemos actualmente. Ok, Fabián. Ahí es que hay que resolver precisamente la legislación. Por ahí es que hay que empezar. Hay un punto positivo que tiene que ver con el manejo presupuestario del gobierno. Anterior al 2019 no se le destinaba un peso a seguridad ciudadana. A partir del presupuesto del 2020 se le está destinando recursos a la seguridad ciudadana, pero eso no es suficiente porque equivale a lo mismo que invierte Costa Rica teniendo la mitad de la población que tenemos nosotros. Yo he sugerido de manera pública que se debe convertir todas las cabeceras de provincia en ciudades vigiladas
Y eso tiene que acompañarse de un equipo de reacción rápida debidamente entrenado, no igual que las patrullas, porque las patrullas se extenúan y no pueden hacer un trabajo eficaz. Es lo que le he propuesto al gobierno. Katy. Bueno, yo entiendo que siempre nos estamos olvidando de que hay características y no hay delito si yo no tengo una conducta previa. Por lo tanto, aquí hay un problema definitivamente conductual que tiene el país. Si no enfrentamos la situación de salud mental, entonces vamos a seguir en decadencia. Podemos escuchar muchas políticas, podemos escuchar muchos programas bonitos, pero no estamos accionando a favor de eso. Y las cifras, como ustedes ya bien han dicho, están ahí y son evidentes. Terminaremos en un estado de anomia. Bueno, no, sencillamente decir que la violencia es parte de esa desigualdad e injusticia social que está viviendo este país desde hace décadas y que la única respuesta no puede ser la militarista, tiene que ser más democracia y más democracia. Ante cualquier reforma policial, primero una reforma fiscal que pueda redistribuir, recogiendo en manera justa los recursos públicos de quienes más pueden aportar hacia quienes menos los pueden hacer para corregir esas desigualdades, esas privaciones que desde el inicio de la vida se dan en muchos de los dominicanos. Esa restauración de la esperanza, de la fe, del amparo social de las instituciones es la única medida en la que los ciudadanos dominicanos pueden comenzar a creer en sus instituciones y sobre todo en una convivencia pacífica entre todos. Bueno, gracias a todos ustedes por haber participado en este panel tan interesante, un panel estrella, como dijo Guillermo Capellán, uno de nuestros seguidores en Twitter. Definitivamente. Diana, un abrazo allá, que te llegue a Canadá, cálido. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, buenas noches. Dios les bendiga. Cuídense. Hasta mañana.